Lárgate de aquí, viejo inútil. Esta casa ya no es tuya. El grito de Ricardo atravesó la madrugada como un cuchillo. Don Arturo Mendoza, 76 años de vida y 50 de trabajo honesto, fue empujado brutalmente hacia la puerta de su propia casa. Sus manos artríticas, curtidas por décadas de carpintería, intentaron aferrarse al marco, pero su hijo Alberto lo apartó con violencia. «Tus herramientas, viejo, llévatelas y no vuelvas». Sofía, la única hija, lanzó las cajas de herramientas a la calle. Formones, serruchos, cepillos de carpintero, gubias que Arturo había cuidado durante 40 años, volaron por el aire y cayeron sobre el pavimento mojado. Estaba lloviendo. Las 3 de la mañana. Los vecinos espiaban desde sus ventanas, pero nadie intervenía. «Pero es mi casa. Yo la construí con estas manos». La voz de Arturo temblaba, no de miedo, sino de una incredulidad tan profunda que le robaba el aliento. «Era tu casa», corrigió Ricardo, mientras sostenía en alto unos documentos. «Ya firmaste la cesión. Mañana viene el notario a hacer oficial la venta. Necesitamos ese dinero para la empresa. Tú ya no sirves para nada. Vete». La puerta se cerró. Arturo escuchó cómo cambiaban las cerraduras desde adentro. El sonido del metal girando resonó como una sentencia final. El viejo carpintero se quedó ahí, bajo la lluvia, viendo la casa que había construido tablón por tablón 45 años atrás. Esa casa donde nació cada uno de sus 3 hijos. Esa casa donde su esposa Elena murió de cáncer 20 años antes, dejándolo solo con 3 adolescentes que criar. Recordó las noches sin dormir, lijando muebles para vender, los fines de semana construyendo casas ajenas para pagar las universidades privadas de Ricardo, Alberto y Sofía. Los 3 habían estudiado ingeniería civil. Los 3 habían prometido hacerlo sentir orgulloso. Y ahora los 3 lo habían traicionado de la forma más cruel posible. Arturo recogió sus herramientas de la calle mojada, una por una, con la misma delicadeza con la que un padre recoge a un hijo caído. Y mientras caminaba hacia su vieja camioneta, algo cambió en su mirada cansada. Ya no era tristeza. Era determinación templada en 50 años de trabajo duro y sacrificio silencioso. Lo que sus hijos no sabían era que estaban cometiendo el error más grande de sus vidas. 5 días después del incidente, Constructora Mendoza. Hermanos celebraba en su oficina de vidrio en Polanco. Ricardo, 42 años, descorchó una botella de champán cara mientras Alberto, 38, revisaba los números en su laptop. Sofía, 35, publicaba fotos del brindis en redes sociales con el hashtag Emprendedores Exitosos. Con la venta de la casa del viejo, tenemos el capital de garantía que el gobierno pedía. El contrato de 500 millones es prácticamente nuestro, dijo Ricardo. Su sonrisa era pura arrogancia. 500 millones en vivienda de interés social. Construiremos 2.000 departamentos en 18 meses. Seremos los contratistas más grandes del estado, añadió Alberto. Lo que ninguno mencionaba, ni siquiera entre ellos, era que los documentos de cesión de la casa habían sido falsificados. Arturo nunca firmó nada. Sofía conocía a un notario corrupto que había arreglado todo por 50,000 pesos. Era fraude inmobiliario, pero ellos lo veían como resolver un problema familiar de forma práctica. La constructora que habían fundado 8 años atrás había crecido rápido, quizás demasiado rápido. Construían barato, entregaban rápido. Ganaban bastante. Las quejas de clientes sobre grietas, filtraciones y problemas estructurales eran ignoradas sistemáticamente. Siempre hay clientes quejosos, decía Ricardo. Es parte del negocio. Mientras tanto, Arturo dormía en un colchón viejo en el fondo de su pequeño taller de carpintería. El lugar era una bodega, rentada de 50 metros cuadrados en las afueras de la ciudad. Paredes de lámina, piso de cemento, un baño minúsculo. Pero ahí estaban sus herramientas, su banco de trabajo de madera maciza que había construido a los 20 años, y sus proyectos. Una semana después de haber sido expulsado, Arturo visitó a un abogado. Descubrió la falsificación. Podría denunciar a sus hijos, meterlos a la cárcel por fraude. El abogado lo animaba a hacerlo, pero Arturo guardó los documentos en silencio. Tenía un plan diferente, uno que sus hijos, en su arrogancia ciega, nunca verían venir. Esa misma tarde, recibió una visita que cambiaría todo. Don Rodrigo Aguirre tenía 68 años y era una leyenda en el mundo de la arquitectura mexicana de alto nivel. Había diseñado museos,
hoteles de lujo, residencias para magnates. Su firma tenía oficinas en 3 países y había conocido a Arturo 30 años atrás, cuando el carpintero restauró los retablos de madera de una iglesia colonial del siglo XVII. Arturo, supe lo que te hicieron tus hijos. Todo el gremio lo sabe. Es una vergüenza, dijo Rodrigo mientras observaba las herramientas perfectamente organizadas en el humilde taller. Don Rodrigo, no se preocupe por mí. Estoy bien. Tengo mis manos y mi oficio. Precisamente por eso vine. ¿Recuerdas el proyecto que te mencioné hace 2 años? ¿El Hotel Boutique Sustentable? Arturo asintió. Rodrigo le había hablado de un concepto revolucionario. Un hotel de 20 suites de ultralujo, construido enteramente con técnicas ancestrales de carpintería japonesa y europea, sin clavos metálicos, solo ensambles de madera, estructuras entrelazadas que duraban siglos, arte funcional que combinaba sustentabilidad extrema con belleza incomparable. El inversionista finalmente aprobó el presupuesto, $15 millones, y necesito al mejor maestro carpintero de México. Te necesito a ti, Arturo, no como empleado, como socio, 50-50. El viejo carpintero miró sus manos, callosas, esas manos que habían construido cientos de casas, miles de muebles y que sus propios hijos consideraban inútiles. ¿Por qué yo, don Rodrigo? Hay carpinteros más jóvenes, con talleres grandes, porque tú conoces las técnicas que el mundo está olvidando. Trabajaste en la restauración de la Catedral Metropolitana. Estudiaste 2 años en Japón aprendiendo Sashimono y Kumiko. Restauraste el retablo de San Francisco de Cholula. Tus ensambles de cola de Milano son perfectos. Arturo, tú no eres un carpintero. Eres un maestro artesano que el mundo moderno no supo valorar. Hasta ahora. Por primera vez en 2 semanas, Arturo sonrió. Pero era una sonrisa diferente. Era la sonrisa de un hombre que acababa de encontrar un propósito más grande que la venganza. Y si mis hijos se enteran, que se enteren cuando sea el momento correcto. Pero te garantizo algo, Arturo. Pronto te van a necesitar más de lo que jamás imaginaron. Los siguientes 10 meses fueron un torbellino silencioso de creación. Artesanía Estructural nació oficialmente como una sociedad entre Rodrigo Aguirre y Arturo Mendoza. El capital inicial vino de Rodrigo, pero el verdadero valor estaba en el conocimiento de Arturo. El primer proyecto, el Hotel Boutique Casa Zen del Pacífico, en Oaxaca, se convirtió en sensación internacional antes de terminarse. Arturo diseñó y construyó las estructuras principales usando ensambles tradicionales japoneses que no requerían un solo clavo metálico. Cada viga, cada columna, cada detalle era una obra maestra de ingeniería ancestral. El proyecto fue portada en revistas de arquitectura de lujo de todo el mundo. El segundo contrato llegó solo. Una cadena hotelera europea quería replicar el concepto en 5 propiedades en América Latina. $7 millones por proyecto. Arturo tuvo que expandir su taller, contratar artesanos especializados, pero él supervisaba personalmente cada ensamble, cada corte, cada detalle. El tercer proyecto fue un museo privado en Monterrey. El cuarto, la residencia de un magnate tecnológico en Valle de Bravo. En 10 meses, Artesanía Estructural había facturado $22 millones. La empresa tenía lista de espera de 2 años, y Arturo seguía viviendo en el cuarto trasero de su taller, ahora expandido, pero todavía humilde. Seguía usando sus mismas ropas de trabajo, seguía manejando su vieja camioneta. Su única concesión al éxito era un nuevo juego de herramientas japonesas que costó $15,000 y que trataba con el respeto de quien cuida reliquias sagradas. Ricardo, Alberto y Sofía lo veían ocasionalmente por la ciudad. Desviaban la mirada, incómodos, pero nunca se acercaban. Para ellos, su padre seguía siendo el viejo carpintero al que habían echado a la calle. Si supieran que ese viejo ahora era socio mayoritario de una empresa que valía 10 veces más que la de ellos. Pero el destino, ese arquitecto invisible de la justicia, estaba a punto de tejer su obra maestra, Les Tahoupon. Llamada del gobierno, llegó un martes a las 9 de la mañana. Ricardo contestó personalmente, esperando confirmar la firma del megacontrato de $500 millones. Lo que escuchó hizo que la sangre se le helara en las venas. Señor Mendoza, lamento informarle que el contrato con Constructora Mendoza Hermanos ha sido cancelado indefinidamente. Las investigaciones preliminares han revelado irregularidades graves en sus construcciones anteriores. 32 familias habían presentado
Demandas colectivas. Las casas que Constructora Mendoza, Hermanos, había entregado en los últimos 3 años presentaban fallas estructurales alarmantes, grietas en muros de carga, cimientos mal calculados, materiales de calidad inferior a lo especificado en contratos, instalaciones eléctricas peligrosas. Una casa había colapsado parcialmente durante un temblor menor. Milagrosamente, no hubo muertos, pero pudo haberlos. La Procuraduría Federal del Consumidor inició una investigación. La Secretaría de Desarrollo Urbano revocó 3 de sus licencias de construcción. Los bancos congelaron las líneas de crédito y las 32 demandas sumaban 120 millones de pesos en reparaciones, indemnizaciones y daños. Constructora Mendoza. Hermanos tenía exactamente 90 días antes de declararse en bancarrota. Sofía lloraba en su oficina. Alberto bebía tequila directo de la botella a las 11 de la mañana. Ricardo miraba por la ventana el skyline de la ciudad, calculando mentalmente cuánto perderían. Las oficinas, los autos de lujo, las casas en zonas residenciales, la reputación, todo. Hay una salida, dijo Alberto con voz ronca. Un solo contrato privado que podría salvarnos. Era una cadena hotelera internacional. Buscaban constructor mexicano para un proyecto especial. Un hotel de lujo ecológico, usando técnicas de construcción sustentables certificadas. El contrato valía $12 millones, suficiente para pagar las demandas, reestructurar la deuda y empezar de nuevo. Pero hay un problema, continuó Alberto leyendo el correo. Solo aceptan empresas con certificaciones específicas en construcción artesanal sustentable y portafolio comprobado en proyectos de ese tipo. En todo México, solo hay una empresa que cumple los requisitos. Ricardo arrebató la laptop, leyó el nombre y su rostro se puso del color de la ceniza. Artesanía Estructural, dirigida por el arquitecto Rodrigo Aguirre y el maestro carpintero Arturo Mendoza. El silencio en la oficina fue absoluto. Los 3 hermanos se miraron, la realización cayendo sobre ellos como una losa de concreto. El padre que habían echado a la calle, al que consideraban inútil, al que le robaron su casa, ahora era su única salvación posible. «Tenemos que pedirle ayuda», susurró Sofía. «Jamás», escupió Ricardo. «Antes la bancarrota que humillarnos así». Pero 3 semanas después, con las demandas avanzando y los acreedores tocando a la puerta, el orgullo cedió ante el pánico. No tenían alternativa. La mañana de la reunión, Ricardo, Alberto y Sofía llegaron 20 minutos antes a las oficinas de Artesanía Estructural. El lugar era elegante pero sobrio, con muebles de madera fina que claramente habían sido hechos a mano por maestros artesanos. Las paredes exhibían fotografías de proyectos espectaculares, estructuras de madera entrelazadas como esculturas, hoteles que parecían fusionarse con la naturaleza, espacios que desafiaban lo que ellos creían posible construir. «Estos trabajos son increíbles», murmuró Alberto. «No sabía que este nivel de construcción existiera en México». Un asistente los invitó a la sala de juntas. La mesa era una sola pieza de parota de 5 metros, pulida a mano hasta brillar como cristal. Ricardo colocó nerviosamente su portafolio sobre ella, consciente de que las fotos de sus construcciones genéricas de interés social parecerían basura comparadas con lo que acababan de ver. «Buenas tardes, señores Mendoza». Los 3 voltearon. Don Rodrigo Aguirre entró primero. Su presencia imponía respeto inmediato. Era una leyenda viva de la arquitectura mexicana. Pero detrás de él venía otra figura. Arturo Mendoza vestía un traje de lino impecable color beige, camisa blanca sin corbata, zapatos de piel hechos a mano. Su cabello blanco estaba perfectamente peinado. Cargaba un portafolio de piel y varios rollos de planos bajo el brazo. Sus manos, las mismas que habían recogido herramientas mojadas de la calle aquella madrugada lluviosa, ahora descansaban con dignidad sobre un bastón de nogal con empuñadura tallada. No parecía un viejo carpintero. Parecía exactamente lo que era, un maestro artesano de clase mundial. Daniela soltó un gemido ahogado. El portafolio de Alberto cayó al suelo derramando papeles. Ricardo abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Los 3 hermanos se quedaron de pie, paralizados, mientras su padre y su socio tomaban asiento con la calma de quienes tienen todo el poder en una negociación. «Por favor, siéntense», dijo Arturo con una voz tranquila pero firme. «Entiendo que necesitan ayuda con un proyecto y que su empresa está en serios problemas legales y financieros. ¿Es correcto?». El silencio se extendió eternamente. Finalmente, Sofía encontró su voz, quebrada por la vergüenza. «Papá, nosotros no sabíamos que tú
¿Que era socio de una empresa internacional de construcción artesanal de lujo? No, claro que no lo sabían. Ustedes pensaban que era un viejo inútil sin casa, ¿verdad? Un estorbo del que había que deshacerse para vender su propiedad y financiar su negocio. Un negocio que, por cierto, está colapsando por mala calidad, negligencia y falta de ética profesional. Arturo sacó su teléfono y puso sobre la mesa una serie de fotos. Las casas construidas por sus hijos, con grietas enormes en los muros, techos con filtraciones masivas, instalaciones eléctricas expuestas, una casa parcialmente derrumbada. 32 familias están demandándolos, y tienen razón. Ustedes construyeron basura. Yo pasé 50 años construyendo cosas que duran generaciones. Ustedes pasaron 8 años construyendo cosas que se caen en 5. Ricardo intentó defenderse. Su voz temblaba. Nosotros, el mercado de interés social es difícil. Los márgenes no son excusa para la mediocridad y la deshonestidad, cortó don Rodrigo. He revisado sus proyectos. Violan códigos de construcción básicos. Usan materiales por debajo del estándar. No hay integridad. Estructural. Es un milagro que nadie haya muerto todavía. Arturo desenrolló los planos del proyecto hotelero sobre la mesa. Era impresionante incluso en papel. Estructuras de madera entrelazadas, sin clavos metálicos, diseño bioclimático, integración total con el entorno natural. Este es el proyecto que podría salvar su empresa. Vale $12 millones. Nosotros somos los únicos en México certificados para construirlo. Ustedes nos necesitan, desesperadamente. ¿Qué quieres?, preguntó Ricardo, su orgullo finalmente quebrado. ¿Cuánto cobran? No se trata de dinero, hijo. Se trata de algo mucho más valioso. Respeto, aprendizaje y redención. Arturo sacó un contrato preparado de antemano y lo colocó frente a sus 3 hijos. Estas son mis condiciones. 1. Constructora Mendoza. Hermano será absorbida como subsidiaria de Artesanía Estructural. Ustedes mantienen el 30% de las acciones totales, divididas equitativamente. Yo mantengo el 70% como socio mayoritario. 2. Ustedes trabajarán como aprendices bajo mi supervisión directa durante 2 años mínimo. Aprenderán construcción real, de calidad, con integridad. Si demuestran capacidad y humildad, podrán ser subcontratados para partes del proyecto hotelero. 3. Devolverán legalmente mi casa. 4. Pagarán las reparaciones de las 32 viviendas defectuosas con fondos supervisados por mí. 5. Si incumplen cualquiera de estas condiciones, la absorción se convierte en liquidación total y ustedes pierden todo. ¡Eso es un robo!, explotó Alberto. ¡Es nuestra empresa! La voz de Arturo se endureció por primera vez. ¿Su empresa? Cada cliente inicial que tuvieron vino porque yo los recomendé cuando trabajaba en sus casas. Cada puerta que se les abrió fue porque yo había construido una reputación de honestidad durante 50 años. Ustedes solo tuvieron que caminar por un sendero que yo limpié de piedras. Y lo arruinaron. Construyeron mal. Robaron materiales de calidad. Ignoraron quejas y me echaron a la calle bajo la lluvia para robarme mi casa. Y ahora vienen pidiendo ayuda. Arturo se puso de pie, apoyándose en su bastón. Sus ojos, antes siempre bondadosos, ahora eran duros como la madera que tallaba. No voy a destruirlos porque eso sería convertirme en ustedes, pero tampoco les voy a regalar lo que no merecen. Esta es su única oportunidad de aprender lo que nunca les enseñé porque estaban demasiado ocupados despreciándome, que el verdadero valor está en lo que construyes con tus manos y tu honor, no en lo que robas o en cuánto dinero haces rápido. Don Rodrigo agregó con tono profesional. Tienen 48 horas para firmar. Después de eso, el proyecto hotelero se asigna a otra empresa y ustedes enfrentan solos las demandas y la bancarrota. Cada día que pasa, les cuesta aproximadamente $200,000 en intereses y multas acumuladas. Hagan números. La reunión terminó. Arturo y Rodrigo salieron de la sala con la dignidad de quienes tienen el control absoluto. Los 3 hermanos se quedaron sentados, mirando el contrato sobre la mesa, enfrentando la verdad más amarga de sus vidas. El padre que humillaron ahora tenía sus destinos en sus manos curtidas de maestro carpintero. 47 horas después, a las 11 de la noche del último día, Ricardo llamó. Su voz estaba rota. Aceptamos las condiciones, todas. Los siguientes 18 meses fueron los más difíciles de las vidas de Ricardo, Alberto y Sofía, pero también los más transformadores. Arturo no fue cruel,
pero fue implacable en sus estándares. Los hizo empezar desde cero. Ricardo pasó 4 meses en el taller aprendiendo carpintería básica. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos, ahora se llenaban de callos usando formones y cepillos. Alberto trabajó 6 meses con los equipos de construcción real, levantando estructuras, aprendiendo cómo las piezas se ensamblan correctamente, entendiendo por qué los atajos siempre resultan en desastres. Sofía estudió certificaciones de construcción sustentable, aprendió sobre materiales ecológicos, sobre cómo el respeto por el medio ambiente y la calidad no son enemigos de la rentabilidad, sino sus aliados. Arturo los supervisaba personalmente cada día. Era duro, pero justo. Cuando Ricardo ensamblaba mal una junta, Arturo lo hacía repetirla hasta que quedara perfecta. Cuando Alberto intentaba apresurarse, Arturo lo detenía y le explicaba, con paciencia infinita, por qué la velocidad sin calidad es el camino al fracaso. Cuando Sofía se frustraba, Arturo se sentaba junto a ella y le contaba historias de sus propios errores, de cómo aprender lleva tiempo y humildad. El proyecto del Hotel Boutique no solo se completó, se convirtió en referencia internacional. Ganó 3 premios de arquitectura sustentable. Los 3 hermanos participaron en partes específicas bajo supervisión y por primera vez en sus vidas sintieron el orgullo genuino de construir algo que duraría generaciones. Las 32 familias afectadas recibieron reparaciones completas. Arturo supervisó personalmente cada arreglo, asegurándose de que las casas quedaran no solo reparadas, sino mejoradas. Muchas de esas familias, al conocer la historia completa, perdonaron. Algunas incluso contrataron a la nueva empresa para remodelaciones futuras. La casa de Arturo fue devuelta legalmente, pero él no volvió a vivir ahí. En su lugar, la transformó en algo extraordinario, la Escuela de Oficios Arturo Mendoza, un centro de 1900 capacitación gratuito donde jóvenes de escasos recursos aprenden carpintería, albañilería, herrería y otros oficios tradicionales con maestros artesanos. La casa que sus hijos intentaron robarle se convirtió en un regalo para cientos de jóvenes que ahora tienen un futuro digno. 2 años después de aquella reunión que cambió todo, Arturo estaba en su taller revisando los planos de un nuevo proyecto cuando sus 3 hijos entraron juntos. Traían algo preparado, una placa de madera de nogal tallada con una inscripción: Artesanía estructural, fundada sobre el conocimiento, la integridad y el amor al oficio de don Arturo Mendoza, maestro carpintero y constructor de legados que trascienden generaciones. Sofía habló primero, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Papá, tardamos 40 años en entender lo que intentaste enseñarnos en 20. Perdón, no es suficiente. Lo sabemos, pero queremos que sepas que finalmente aprendimos. No solo carpintería o construcción. Aprendimos lo que significa construir con honor. Ricardo, el que había gritado aquellas palabras crueles en la madrugada lluviosa, se arrodilló frente a su padre. Fui yo quien te echó a la calle. Fui yo quien dijo las palabras más horribles. Y has sido tú quien me enseñó que la verdadera fuerza no está en la arrogancia, sino en la humildad de aprender, de reconocer errores, de construir bien aunque sea difícil. Alberto simplemente abrazó a su padre y lloró. No había palabras suficientes para el arrepentimiento genuino que sentía. Arturo los miró a los 3, sus hijos, adultos de 40 y tantos años que finalmente habían madurado no porque él los castigara, sino porque los obligó a caminar el camino que él había caminado, con esfuerzo, con dedicación, con las manos en la madera y el corazón abierto a aprender. No necesito que me pidan perdón una y otra vez, dijo Arturo finalmente. Su voz era suave pero firme. Ya lo hicieron con sus acciones estos 2 años. Lo que necesito es que sigan construyendo cosas que duren, que traten a sus clientes con respeto, que enseñen a otros lo que ahora saben, que entiendan que un negocio no es solo sobre dinero, sino sobre el legado que dejas en el mundo. Constructora Mendoza. Hermanos ya no existía como tal. Ahora era parte de Artesanía Estructural Grupo, una empresa que combinaba construcción artesanal de lujo con vivienda de calidad accesible. Los hermanos, ahora socios minoritarios pero respetados, manejaban la división de vivienda sustentable de interés social, casas bien construidas, con materiales de calidad, para familias que merecían dignidad en sus hogares. La empresa creció, pero nunca a expensas de la calidad. Los proyectos eran menos, pero cada uno era una joya.
y cada estructura que levantaban llevaba, discretamente tallado en alguna viga o marco, el símbolo que Arturo había diseñado: un árbol con raíces profundas y ramas que alcanzaban el cielo. Las raíces profundas permiten que los árboles crezcan alto y resistan las tormentas, explicaba Arturo a los jóvenes aprendices en su escuela. Así es con las personas y con los negocios. Si tus raíces son honor, trabajo duro y respeto, puedes construir cualquier cosa. Pero si tus raíces son atajos, avaricia y deshonestidad, te caerás con el primer viento fuerte. Don Arturo Mendoza, a sus 78 años, seguía trabajando en su taller cada día. Sus manos artríticas todavía podían crear maravillas. Su mente clara todavía diseñaba estructuras imposibles. Y su corazón, que había sido roto por la traición de sus hijos, se había reconstruido más fuerte gracias a la redención de ellos. No construyó un imperio de dinero, aunque el dinero llegó. Construyó algo mucho más valioso. Una familia que finalmente entendió que el verdadero éxito se mide en la calidad de lo que construyes, en la integridad con la que lo haces y en el legado de conocimiento y valores que dejas para las siguientes generaciones. Y cada noche, antes de apagar las luces del taller, Arturo acariciaba sus herramientas con el mismo amor de siempre. Esas herramientas que sus hijos habían lanzado a la calle bajo la lluvia. Esas herramientas que construyeron no solo muebles y casas, sino lecciones que sus hijos finalmente aprendieron. Que las manos callosas de un carpintero honesto valen más que 1000 contratos firmados sin honor, y que el respeto no se hereda, se construye, tablón por tablón, con paciencia, dedicación y amor al oficio.